¿Crees que alguien que aparenta no tener nada puede en realidad tenerlo todo? ¿Que una simple anciana, aparentemente pobre, puede ocultar un secreto tan poderoso que deja indefenso incluso a un millonario? Esta historia que está a punto de escuchar ahora no solo es apasionante, es sorprendente, emocionante, inolvidable. Es uno de esos que te hace reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas por su apariencia, sobre cómo el orgullo puede ser cegador, y sobre cómo la vida tiene una manera increíble de enseñar las lecciones más profundas en los momentos más inesperados. En una elegante cafetería del centro de la ciudad, todos los días la misma gente. Coches de lujo aparcados en la puerta, trajes bien planchados, miradas arrogantes, y entre ellos, ella, Margarita, una señora de cabello gris, ropa sencilla y mirada tranquila. Siempre sentada en el mismo rincón, con una vieja libreta en las manos. Nadie sabía exactamente qué estaba haciendo allí. Muchos simplemente la ignoraron. Otros, como William, el millonario arrogante, ríete de ella. Pensaron que esa señora simplemente estaba matando el tiempo. Pocos sabían lo que estaba a punto de suceder. Guillermo, conocido por su éxito en los negocios y por el desprecio que muestra hacia cualquiera que considera inferior, no podía soportar la idea de que alguien como Margaret ocupara un espacio en ese ambiente. «Este no es lugar para gente como ella», dijo un día, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Las risas cantarinas acompañaron la humillación silenciosa. Pero Margaret no reaccionó con enojo. No, ella solo sonrió, una sonrisa serena, casi misterioso. Y ahí es cuando empiezas a darte cuenta de que algo increíble está por venir, que esa humilde dama, tan despreciada, lleva algo que pondrá todo patas arriba. Una historia oculta, un pasado impresionante, un secreto que podría destruir la arrogancia de cualquiera, incluido William, el hombre que pensaba que lo tenía todo. Pero antes de revelar lo que pasó, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia? ¿Alguna vez has creído que detrás de la sencillez no puede haber grandeza? Si es así, debes mirar hasta el final. Esta historia no te llegó por casualidad. Cambiará todo lo que crees sobre riqueza, valor y respeto. Ahora respira profundamente, porque lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras. ¿Crees que quienes menos tienen a veces guardan el mayor tesoro? Espere hasta escuchar esta historia. Aquella mañana nublada, como de costumbre, la cafetería más lujosa del centro de la ciudad estaba abarrotada. Ejecutivos yendo y viniendo, risas ahogadas detrás de tazas de café caro, miradas apresuradas. Era el tipo de lugar donde a la gente le importaba más el estatus que el gusto. Todo era apariencia, todo era ego. Y fue en este escenario donde ella apareció, una vez más, Margarita. Una dama de apariencia sencilla, rostro tranquilo, pero con ojos que transmitían décadas de sabiduría y una historia que nadie se atrevía a imaginar. Siempre llevaba el mismo vestido gris descolorido, los mismos zapatos gastados y caminaba lentamente hasta la mesa del rincón, donde se sentaba religiosamente todos los días, alrededor de las 8 de la mañana. En su mano, un viejo cuaderno de tapa dura, atado con una cuerda. En él escribió, o tal vez simplemente haría garabatos. Nadie lo sabía. Y a nadie le importó, pero hubo alguien que se fijó en ella. Y no de la mejor manera. Guillermo, un nombre muy conocido en el mundo empresarial. Un hombre cuya fortuna se había construido a base de decisiones rápidas y una confianza excesiva en sí mismo, dueño de una arrogancia que entró en el ambiente incluso antes que él. Traje de diseñador, reloj brillante, teléfono móvil de última generación, y un ego lo suficientemente inflado como para creer que podía juzgar el mundo que lo rodeaba.
Ese día en particular, William estaba especialmente impaciente. Su socio lo había dejado en paz, la bolsa se había desplomado, y para colmo, la cafetería había reservado su mesa favorita para otra persona. Cuando vio entrar a Margaret, como hacía todos los días, no pudo resistirse. Él la miró con desdén, soltó una risa irónica y dijo en voz suficientemente alta para que todos la oyeran: «No, ¿le da vergüenza a esta señora? Viene aquí todos los días como si perteneciera a este lugar. Debe pensar que ese cuaderno suyo vale algo». Algunos se rieron, otros miraron hacia otro lado. Margaret, sin embargo, mantuvo su postura. Levantó la vista con calma, como si hubiera visto mucho más que ese tipo de humillación. Con una leve sonrisa en su rostro, respondió: «A veces lo que parece viejo y sin valor es precisamente lo que el mundo más necesita ver». El silencio se apoderó de la cafetería por unos segundos, pero William simplemente sacudió la cabeza, rió y volvió a su teléfono celular, como si hubiera ganado otra batalla de ego. Lo que no sabía era que acababa de encender la mecha de una historia que cambiaría la percepción de todos en ese lugar, incluida la suya propia. Margaret volvió a escribir en su cuaderno. Las manecillas, incluso marcadas por el tiempo, se movían con firmeza, como si cada palabra llevara un recuerdo importante, un detalle imprescindible, una parte olvidada de algo mucho más grande. William, curioso e incómodo, empezó a observarla discretamente las mañanas siguientes. Algo en esa mujer lo perturbó. Era como si siempre estuviera por delante de algo, siempre esperando a alguien, o para algún momento concreto. Había un enigma en sus ojos, un silencio aullante. Y entonces sucedió algo inesperado. La semana siguiente, William recibió una misteriosa invitación a una reunión de negocios, sin remitente, sin detalles, solo una dirección, una fecha y una hora. La ubicación, un antiguo edificio reformado que nunca había visitado. El instinto de buen hombre de negocios se impuso y decidió irse. Después de todo, nunca se sabe cuándo podría surgir una oportunidad millonaria. Al llegar allí, fue recibido con discreción y silencio. Una joven lo condujo a una habitación grande, con las ventanas abiertas y libros por todas partes. Y allí estaba ella, Margarita, sentada en la cabecera de la mesa, luciendo un vestido nuevo y elegante, con la misma mirada tranquila de siempre. William se quedó helado. «Bienvenido, señor Carter», dijo con calma. «Espero que hayas disfrutado. Tu tiempo en la cafetería fue una prueba interesante». No lo entendió de inmediato, pero poco a poco todo empezó a tener sentido. Margaret fue, de hecho, la fundadora de uno de los fondos de inversión más secretos y poderosos de la ciudad. Después de décadas de trabajar entre bastidores, había decidido salir del anonimato. Pero primero quería observar más de cerca quién realmente merecía caminar junto a ella y quién solo llevaba máscaras. William, sorprendido, intentó recomponerse, pero ya era demasiado tarde. La vergüenza era visible. Todo lo que había dicho, todas las veces que se había burlado de ella, ahora se volvían contra él como espejos rotos. Y Margaret, una vez más, se limitó a sonreír. A veces los mayores tesoros se encuentran en los lugares más improbables, afirmó, y aquellos que no saben reconocer el valor difícilmente saben cómo construirlo. En ese instante, William vio su mundo desmoronarse, y no por dinero, poder o influencia, sino por darme cuenta de lo vacío que estaba por dentro. Por primera vez, se vio obligado a enfrentarse a su propio reflejo, y no le gustó lo que vio. Ahora déjame preguntarte, ¿alguna vez te has encontrado en una situación similar? ¿Alguna vez has juzgado a alguien por su ropa, apariencia o sencillez?
¿Alguna vez has pensado que una persona inútil podría llevar algo que ni siquiera podías imaginar? Si es así, comenta a continuación. Puedes simplemente escribir: ya lo juzgué y me arrepentí, o esta historia me conmovió. Tu comentario puede hacer pensar a otras personas también. Difundamos juntos esta reflexión. Y si estuvieras en el lugar de William, ¿qué harías? Tengo muchas ganas de leer tu opinión. Sigamos adelante porque lo que sucede después es aún más increíble. El silencio en esa habitación parecía gritar verdades que William pasó toda su vida tratando de ignorar. Él, acostumbrado a controlarlo todo, se encontró ahora frente a una mujer a la que, hasta hace días, trataba como invisible. Una anciana sencilla y despreciada, invisible para la mayoría. Y ahora, allí, sentada frente a él como una figura de poder, como la dueña del juego que creía controlar. Y fue en ese momento que todo empezó a volver, como destellos breves, dolorosos y vergonzosos. Cada mirada de desprecio que lanzó, cada comentario sutil o no tan sutil que hizo, como esa mañana cuando entró en la cafetería, lleno de sí mismo. Era un martes cualquiera, el tipo de día que para William significaba oportunidades de ganancias, nuevas adquisiciones y control absoluto. Abrió la puerta como si fuera dueño del lugar, y técnicamente lo fue. Después de todo, tenía inversiones por toda la ciudad, pero había algo en su interior que siempre le molestaba, un pequeño detalle que intentaba ignorar, pero que le hacía poner los ojos en blanco cada vez que lo veía. Era ella, Margarita, esa señora con ropa raída, el pelo recogido con una horquilla torcida, zapatos viejos, siempre con ese cuaderno, sentados en el mismo rincón, a la misma hora, bebiendo el mismo té barato. Ella no hizo ningún escándalo, no molestó a nadie. Estaba ahí, regalo, prestar atención, escribiendo, observando, silencioso. William no entendía qué hacía alguien como ella allí. Para él, ese espacio estaba reservado para las personas exitosas, personas con influencia, dinero, presencia. Y Margaret era todo lo contrario de todo eso, al menos a sus ojos. Pero lo que nunca logró entender es que hay fuerza en aquellos que ya han perdido mucho y aún permanecen en pie. Margaret era esa fuerza, la fuerza que se esconde detrás de la sencillez, sabiduría que no necesita focos. Y ese día, ella estaba exactamente donde necesitaba estar. William se acercó al mostrador, pidió su café con leche de almendras, y al ver a Margaret en un rincón, soltó en voz alta, con una sonrisa cínica en el rostro: ¿todavía dejan? ¿Entrará alguien aquí? Deben estar sirviendo sopa gratis. Algunas personas se rieron, otros fingieron no oír. Margaret, sin embargo, levantó la vista lentamente. No había ira en su mirada, no hubo ningún daño, solo una extraña calma, una serenidad desconcertante. Ella no respondió de inmediato. Simplemente observó a William durante unos segundos, como si analizara a un niño mimado que hacía un berrinche. Luego, con una leve sonrisa, volvió a su cuaderno. Y luego dijo, sin levantar la voz: a veces, el silencio es la mejor respuesta para quienes aún no han aprendido a escuchar. William resopló, pensando que había ganado esa disputa. Regresó a su escritorio y pasó los siguientes minutos hablando en voz alta por teléfono, citando números, contratos, acciones, como si necesitara demostrar, una vez más, a sí mismo y a los demás, que era alguien de valor, que su lugar en ese mundo era legítimo, merecido y superior. Pero incluso sin decir nada, Margaret lo había desestabilizado. Había algo en ella que no podía descifrar, como si esa mujer, aunque aparentemente no tenía nada, tuviera algo que él nunca lograría. Esa tranquilidad, esa seguridad en tus ojos, esa firmeza en cada palabra que escribió en el viejo cuaderno,
En los días siguientes, William empezó a observarla más, no por pura curiosidad, sino por malestar, una molestia sutil, como un espejo que se empeña en mostrarte lo que no quieres ver. Margaret no cambió su rutina. Llegó, se sentó, escribió, tomó su té, sonrió a quien se cruzó en su camino. Era como si ella fuera parte del lugar, un detalle que nadie entendió, pero que llenó el ambiente de algo que faltaba: humanidad. Mientras tanto, William seguía siendo William. Soberbio, soberbio, un hombre que confundía riqueza con valor humano, quien creía que el mundo giraba en torno a su cuenta bancaria. Pero algo estaba cambiando, lentamente, dentro de él. Algo que todavía no reconocía, algo a lo que intentó resistirse, hasta el día en que recibió la misteriosa invitación. Era un jueves. William estaba en la oficina analizando una propuesta de fusión de $1.000.000, cuando su secretaria entró con un sobre negro sin remitente. En el interior, solo una hoja doblada con letra firme y elegante. Señor Carter, lo que parece ser no siempre es así. Lo que es invisible a los ojos puede ser revelador para el alma. Venga a la dirección que aparece a continuación el sábado a las 10 a.m. Le espera una nueva propuesta. William se rió. Pensó que era una broma, pero la curiosidad habló más fuerte. Y el miedo a perder una posible oportunidad también. Porque los millonarios, por muy poderosos que sean, siempre están a la caza del próximo gran negocio. Y William fue impulsado por eso. Conquista, dominación, control. El sábado se vistió con su mejor traje y se dirigió a la dirección indicada. Un edificio antiguo, restaurado con mucho gusto, rodeado de jardines y silencio. Cuando entró, fue recibido por una joven que no dijo su nombre, solo lo condujo a una sala grande, con una mesa en el centro y ventanas que dejaban que la luz natural invadiera la habitación. Y allí, de nuevo, estaba ella, Margarita. Pero no era la misma mujer de la cafetería. Todavía había sencillez en su mirada, pero ahora también había algo más, un poder silencioso, una elegancia que no provenía de la ropa, sino de la postura. Desde el ámbito ambiental, de la verdad que llevaba a William, se detuvo en la puerta. Intentó decir algo, pero no pudo. Margaret simplemente señaló la silla frente a ella y dijo: «Siéntese, señor Carter. Hoy descubrirá el verdadero significado del valor. Y aquí es donde todo empieza a revelarse. Ahora quiero saber de ti. ¿Te conmueve esta historia? ¿Alguna vez has presenciado o experimentado algo similar, donde alguien simple fue subestimado, pero luego sorprendió a todos? Comenta abajo con la frase: «No todo es lo que parece». O si quieres abrirte más, comparte algo que ya te haya impactado. Esto fortalece nuestra comunidad y demuestra que estas historias tienen mucho más que ver con la vida real de lo que parece. Y espera, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Sigamos. William se sentó lentamente, su mente aún luchando por comprender cómo esa mujer sencilla, tan subestimada, pudo haber creado todo esto. Pero este malestar no era nuevo. Lo había sentido antes, aunque no lo hubiera reconocido. Ese malestar que surgía cada vez que veía a Margaret. Él no lo entendió en ese momento, pero lo que le molestaba en realidad era lo que ella representaba. Algo que había perdido hace mucho tiempo. Algo que el dinero nunca ha podido comprar. La paz, verdadero, esencia. Y ahora, aquí, cara a cara, todo estaba llegando a un punto crítico, como esa mañana cuando todo explotó. En la cafetería el escenario era el mismo: ejecutivos, cafés exquisitos, conversaciones vacías, llenas de cifras y estrategias. Pero ese día fue diferente. William fue especialmente irónico. Acababa de firmar un contrato valorado
En millones, y como siempre buscaba público para lucirse. Le encantaban los aplausos silenciosos, esas miradas de admiración disfrazadas de envidia. Y cuando vio a Margaret sentada sola, como siempre, su arrogancia encontró un nuevo nivel. Se acercó al mostrador, cogió su capuchino personalizado y al pasar junto a la mesa de la anciana, miró la vieja libreta que ésta sostenía con tanto cariño, el mismo cuaderno de siempre, y fue en ese momento cuando decidió actuar, no con agresión, sino con esa crueldad sutil, camuflada en sarcasmo, la más aguda de todas. En voz alta, suficiente para que lo oyeran todas las mesas cercanas, dijo: «Vaya, ese cuaderno debe ser valioso. Tal vez esté escribiendo un manual sobre cómo ser irrelevante en la era digital». La frase cortó el aire como una espada. Algunos reían con disimulado nerviosismo, otros fingían no oír, pero todos entendieron, y todos, de alguna manera, consintieron en el silencio. Así actuaba William. Humillaba con elegancia, ofendía con encanto, menospreciaba con una sonrisa en los labios. Margaret, sin embargo, permaneció inmóvil. Levantó lentamente los ojos y miró a William con una calma casi desarmadora. Ella no parecía ofendida, ella no parecía frágil, todo lo contrario. Había firmeza en su mirada, una especie de fuerza silenciosa que no necesitaba defensa. Y fue entonces cuando habló, con voz tranquila, pero intensa. Lo que ves por fuera no siempre revela lo que hay por dentro. A veces los ojos mienten más que las palabras. El silencio reinó en la cafetería. Esta vez no hay risas, ninguna sonrisa sarcástica. William, sorprendido, intentó mantener su tono arrogante, pero había algo en esa frase, en esa mirada, que lo desestabilizó. Él resopló, le dio la espalda y se fue, como quien cree que ganó, como quien cree que su poder está en la última palabra. Para él, no fue más que una broma incomprendida, una broma inofensiva, otro día más de su colección en el que se sintió en la cima. No tenía idea de que acababan de hacerle la prueba, observado, clasificado y sobre todo, marcado. En los días siguientes, Margaret no cambió su rutina. Seguía llegando temprano, sentada en la misma mesa, escribiendo en su viejo cuaderno, bebiendo su té con una sonrisa discreta. Pero ahora algo había cambiado. La gente empezó a fijarse en ella, quizás por la audacia de la respuesta que dio, quizás porque inconscientemente sabían que ella portaba algo diferente, un valor que no se medía en signos de dólar. William intentó ignorar la incomodidad, pero fue imposible. Esa frase resonó en su mente como un recordatorio constante de que él, el gran millonario, había sido derrotado por una humilde dama, con solo una frase. Y eso lo estaba devorando por dentro, incluso si nunca lo admitió. Se encontró pensando en el cuaderno, lo que ella escribió. ¿Por qué está ahí todos los días? ¿Por qué nadie la confrontó? ¿Por qué parecía tan serena, incluso frente a la humillación pública? Estas preguntas comenzaron a acumularse dentro de él, y eso lo irritó, porque a William no le gustaba sentir dudas. Era un hombre de certeza, dominio, respuestas rápidas, pero Margaret era todo lo contrario de eso. Ella era misterio, calma, profundidad. Ella era todo lo que él no podía controlar, y eso lo mantuvo en alerta. Un día, mientras tomaba apresuradamente su café, escuchó a 2 empleados de la cafetería comentar algo extraño. Uno de ellos había visto a Margaret bajar de un auto de lujo estacionado a 2 cuadras de distancia. Otro juró haber visto a la misma señora, escoltada por un conductor. William fingió desinterés, pero por dentro algo se iluminó. ¿Sería posible? ¿Fue todo un disfraz? ¿Un tipo de acto? ¿Fue esto una prueba?
Aquella mujer que él creía invisible, ahora ocupaba sus pensamientos con una fuerza incómoda. Y fue precisamente en ese momento de agitación interna cuando llegó el sobre negro. Y ahí es cuando empezamos a entender que nada era lo que parecía ser. Ahora respira y piensa conmigo. ¿Cuántas veces en tu vida has visto a alguien ser menospreciado públicamente, tratado con desdén, solo porque parece demasiado simple? ¿Cuántas veces ha venido el juicio antes que la empatía? Antes del aspecto real? Si ya has vivido o presenciado algo similar, comenta abajo con la frase «Lo vi suceder y nunca lo olvidé», o incluso «Ya juzgué por la apariencia». Tu comentario ayuda a hacer avanzar esta reflexión. Y quién sabe, alguien que necesite leer esto hoy lo leerá a través de usted. Y agárrate fuerte, porque lo que está por revelarse en esta historia te conmoverá aún más, porque la verdad detrás de ese viejo cuaderno va más allá de lo que cualquiera pueda imaginar. A la mañana siguiente, William se despertó diferente. Había algo en él que todavía no entendía, pero lo sentía. No fue arrepentimiento, aún no había llegado a ese punto. Era algo más silencioso, más profundo, como un nudo en la garganta que intentas tragar, pero sigue ahí, molesto. Intentó ahogar ese sentimiento con la rutina, llamadas, hojas de cálculo, reuniones, decisiones frías y calculadas, todo como siempre, todo como exige el mundo de los millonarios, pero aún así, algo dentro de él no permitía que ese rostro, esa mirada tranquila de Margaret, abandonara su mente. Y luego, a las 10 en punto, llegó a la dirección que figuraba en la misteriosa nota. El coche se detuvo frente a un edificio de fachada discreta, pero de impecable arquitectura. Uno de esos edificios que parecen tener historia en sus detalles. Un guardia de seguridad lo saludó formalmente y lo condujo por un pasillo silencioso, con paredes cubiertas de obras de arte. Había una sutil elegancia en todo allí, nada descarado, nada ostentoso, solo buen gusto y alma, algo raro en el universo donde deambulaba William. Lo guiaron a una sala grande, con ventanas abiertas y una vista panorámica de la ciudad. Una mesa de madera maciza en el centro, cómodos sillones, una estantería llena de libros. Y allí, sentada serenamente, estaba ella, Margarita, pero ahora diferente. El modesto vestido había sido sustituido por un conjunto elegante, discreto, pero de impecable corte. Cabello recogido ligeramente hacia atrás. La mirada es la misma, tranquila, profunda, firme. William se quedó helado. El aire pareció desaparecer por un instante. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. Margaret se levantó con ligereza. Extendió la mano y dijo con voz firme y acogedora al mismo tiempo: «Bienvenido, señor Carter. Sentarse. Hoy vamos a hablar». De verdad, él obedeció sin entender lo que estaba pasando. Intenté razonar, pero las piezas no encajaban. Esa mujer, a quien humilló en la cafetería, ¿era la misma que ahora estaba frente a ese salón como anfitriona, como líder? Margaret vio la confusión en sus ojos, y con la misma tranquilidad con la que tomaba su té todos los días, empezó a explicar. Debes estar preguntándote, ¿qué está pasando? ¿Quién soy? ¿Por qué estás aquí? Bueno, te lo diré, pero primero necesito que me escuches, con cuidado, con el corazón, si es posible. William se limitó a asentir. Lo invadió un sentimiento que no conocía bien: la vulnerabilidad. Mi nombre es Margaret Sanders, continuó, y es posible que nunca hayas oído hablar de mí. Me propuse mantener mi vida fuera del centro de atención, pero construí algo grande. Durante años fui director ejecutivo de una de las empresas de tecnología sostenible más grandes del país. Vendí todo hace 8 años. No porque lo fallé,
sino porque sentí que había cumplido mi misión. Desde entonces he estado invirtiendo silenciosamente mi tiempo, energía y fortuna en causas sociales, proyectos humanitarios y pruebas de carácter. Hizo una pausa, lo miró directamente a los ojos y luego dijo con un peso suave en sus palabras: «Cuando me viste ayer, estaba evaluando el alma de las personas. Y, señor Carter, usted falló». La sentencia cayó sobre él como un rayo. Era como si todas las máscaras que llevaba le hubieran arrancado de un solo golpe. William intentó decir algo, justificarlo, tal vez reírse, pero no salió nada. Quedó expuesto, desnudo ante la verdad. Luego, Margaret se levantó y caminó hacia la estantería. Cogió el viejo cuaderno de tapa dura, el mismo que llevaba todos los días a la cafetería. «Te burlaste aquí», dijo, con el cuaderno en las manos. Pensó que era un diario tonto de una dama solitaria. Pero esto de aquí son historias, vidas, reflexiones, experimentos sociales. Cada página escrita en base a lo que veo, lo que siento, lo que todavía creo, que el mundo puede ser mejor, pero solo si no perdemos nuestra humanidad en el proceso. Colocó el cuaderno frente a él y lo abrió en la página del día anterior. Allí quedó registrado, con letra clara y firme. Hoy, una vez más, vi cómo la arrogancia se alzaba contra la humildad. Pero, como siempre, el silencio fue más fuerte que cualquier sarcasmo. El juicio es un espejo, y el tiempo siempre revela quiénes somos realmente. William leyó eso sin pestañear. El silencio era ahora un peso en la habitación, y ya no sabía dónde encajaba dentro de esa realidad. Por primera vez no tenía el control, y lo peor, él lo sabía. Margarita continuó: «Podría haberte confrontado en ese momento, podría haberte expuesto allí mismo, pero quería ver hasta dónde llegarías. Quería darte la oportunidad de entenderlo por ti mismo, pero no lo viste, porque estás cegado por algo que no tiene valor cuando pasa el tiempo: el ego». Luego se acercó un poco más a la mesa. Ahora su tono era más suave, más compasivo. «Pero todo puede cambiar si quieres, si te atreves». William, todavía en silencio, se limitó a bajar la vista. Por primera vez en mucho tiempo, escuchó de verdad. «Ahora bien, para los que estáis viendo hasta aquí, os pregunto, ¿cuántas veces en vuestra vida habéis juzgado a alguien por lo que ve por fuera sin ni siquiera imaginar lo que hay por dentro? ¿Cuántas veces has mirado a alguien como William miró a Margaret? ¿Qué pasaría si fueras tú, sentado en esa mesa, escuchando esa verdad? ¿Qué harías? ¿Qué sentirías? Comenta abajo con la frase «No todo es lo que parece» o «Esta historia me abrió los ojos», si de alguna manera esta revelación te conmovió. Tu comentario también puede ayudar a alguien a reflexionar, y eso, ya lo sabes, es más poderoso de lo que imaginas. Ahora agárrate fuerte, porque lo que viene después cambiará por completo el rumbo de esta historia. Hay algo grande por venir. William continuó sentado allí, sin saber si era mejor levantarse e irse o quedarse y afrontar la incomodidad de verse como realmente era. Por primera vez en su vida, no tenía el control. No era la persona más importante en la sala, y más que eso, lo habían puesto a prueba, y fracasó. Margaret no necesitó decir nada más. Su presencia fue, en sí misma, una especie de lección. Una lección silenciosa sobre el carácter, la humildad, sobre lo que realmente importa cuando las apariencias se desmoronan. El aire estaba denso, no por tensión, sino por todo lo que se estaba desenmascarando, revelando, reconstruyendo allí. Entre ellos, William finalmente abrió la boca. Las palabras salieron en voz baja, casi vacilantes y muy alejadas de la confianza con la que normalmente hablaba en reuniones, eventos y entrevistas. Él dijo: «Yo realmente no lo sabía. No
tenía ni idea. Margaret respiró hondo, como si no necesitara oír eso, pero entendió lo que él intentaba decir. Ella no lo interrumpió. Sabía que en ese momento el silencio valdría más que 1000 discursos. Su silencio. Su silencio. El silencio del ego se va deshaciendo poco a poco. William se pasó las manos por la cara como si intentara borrar todas las expresiones anteriores, todas las sonrisas arrogantes, todas las miradas de desprecio. Pero lo que estaba allí, frente a ella, era un hombre que por primera vez parecía dispuesto a escuchar de verdad. Luego, Margaret se levantó y caminó hacia una ventana. Observó la ciudad debajo, los edificios, los coches, la avalancha de gente, y luego dijo sin volver la cara, «¿Sabías que durante 20 años pasé por estas calles sin que nadie me notara?» Los conductores, camareros, recepcionistas, todos estaban demasiado ocupados a juzgar por su apariencia. Estaba probando más que personas, estaba poniendo a prueba a la sociedad, estaba viendo lo que realmente valoramos. Se giró lentamente, miró a William con firmeza y dijo, «Y lo que más me entristece es darme cuenta de que, incluso después de todo lo que hemos enfrentado como humanidad, todavía hay personas que creen que el valor está en la etiqueta de su ropa, el auto que conduce o el tamaño de su cuenta bancaria». William bajó los ojos. Luego, Margaret caminó hacia la mesa, tomó el cuaderno una vez más y lo puso en sus manos. «Leer, lea cada página. No ahora, cuando estés listo. Allí encontrará historias que pueden cambiar su visión del mundo, historias reales, de personas reales. Personas que no aparecen en los titulares, pero que llevan más verdad en sus ojos que muchos que viven en el centro de atención». Luego puso su mano sobre su hombro de manera ligera pero firme. El gesto más simple del mundo, pero en ese momento lo significaba todo. Y con voz suave, pero con palabras que resonarían para siempre en su mente, dijo, «A veces la verdadera riqueza está donde nadie mira». Fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si esa frase abriera una grieta invisible dentro del pecho de William, porque ahí, en ese momento, entendió. No se trataba de ella, no se trataba de la prueba, se trataba de él, de todo lo que me había perdido porque no sabía mirar, por no saber escuchar, por no saber sentir. El centavo cayó, de una manera que solo cae cuando la vida te da un verdadero shock. Se levantó lentamente y le estrechó la mano, ahora con respeto, no con vanidad. Miró a los ojos a esa mujer que había despreciado días antes y no le dio las gracias. No, porque no quisiera, sino porque no sabía cómo, porque gracias sería demasiado pequeño para el tamaño de la lección que había recibido. Salió de la habitación en silencio, pero se llevó consigo algo mucho más grande que cualquier contrato o negociación por millones. Fue necesaria una nueva conciencia. Y ahora quiero hablaros a vosotros que estáis aquí hasta ahora, escuchando esta historia, porque sé que si has llegado hasta aquí es porque algo te ha conmovido. Y tal vez también estés recordando momentos en los que juzgaste a alguien por su apariencia. Quizás viste a alguien como Margaret y no le prestaste atención. O quién sabe, te han tratado como a ella y sabes cuánto duele. Pero presta atención a una cosa, esta historia no te llegó por casualidad. La vida tiene una manera increíble de utilizar historias como esta para tocar donde necesitamos cambiar. Para recordarnos que lo que parece no siempre es lo que parece. Que detrás de un simple outfit, de una vieja libreta, se puede esconder todo un mundo de sabiduría, de experiencia, de valor. Y lo más importante, todavía hay tiempo para cambiar. Revisar nuestras actitudes, mirar a los demás con más empatía, ser menos William y más humano. Quiero invitarte ahora a dejar un comentario a continuación. Puede ser sencillo.
puede ser profundo, pero que sea verdad. Si esta historia te conmovió de alguna manera, escribe aquí. La verdadera riqueza está en lo invisible, o si no, esta historia me hizo pensar diferente. Y si has experimentado algo similar, compártelo con nosotros. Tu historia puede inspirar a alguien más. Ahora, en verdad, esta comunidad aquí está hecha de esto: emoción, reflexión, transformación, y eso es lo que más necesitamos difundir. Entonces comenta, deja que tu corazón hable, porque a veces es con un simple comentario que comienza un cambio. Y si estás listo, respira profundamente, porque todavía hay más por venir. Este viaje aún no ha terminado.